Bien, entonces como ya estamos viendo, un parse error no puede ser cachado con un try catch, porque el parse error pues se da en el tiempo de compilación. El intérprete de PHP, por lo tanto, no lee y ejecuta el script línea por línea. Tiene que cargar todo el script y luego analizarlo, luego compilarlo. Una vez que sabe que está en un estado funcional, es decir, que está completamente compilado, sin errores de sintaxis, por ejemplo, solo entonces va a intentar ejecutarlo. Aquí el punto y coma, pues nos falta, entonces él no puede compilar este programa porque tiene errores de sintaxis, entonces mucho menos llega al paso de ejecución. Entonces aquí, por más que el parse error está dentro de un try catch, pues el try catch no se ejecuta porque pues el fallo es desde el tiempo de compilación, ni siquiera le da chance a la ejecución. Un bloque try catch sería parte de la ejecución, lo que te decía, pero un parse error rompe la legibilidad luego desde el tiempo de compilación. Entonces PHP no lee y ejecuta el script línea por línea. Primero hace una compilación de todo el archivo general y luego ya lo ejecuta. Entonces por eso se dice y por eso se ve claramente que PHP es un lenguaje compilado. Aunque lleva de las dos, ahorita vamos a verlo por qué más técnicamente. Pero esto es una gran prueba de que PHP es un lenguaje compilado. Porque él tiene que compilar todo el archivo antes de poder ejecutarlo. Si fuera interpretado, si fuera 100% interpretado, pues leería y ejecutaría el script línea por línea. Por ejemplo, fíjate, vamos a abrirnos un... Voy a pausar el video. Y fíjate, aprovecho para invitarte al curso de JavaScript. JavaScript se dice que es un lenguaje interpretado. Este sí lee y ejecuta el script línea por línea, es decir, no compila de manera general todo el archivo, sino que va línea por línea. Entonces esto es un ejemplo de algo que es 100% interpretado, o más concretamente, es un ejemplo de que lee y ejecuta el script línea por línea. Fíjate, vamos a hacer aquí un ejercicio. Vamos a compilar, vamos a guardar, vamos a compilar y ejecutar. Ahí está, todo muy bien. Entonces, fíjate, vamos a hacer un log que diga en este caso. Vamos a poner aquí en este caso, hola, antes de un error. Entonces aquí vamos a hacer en este caso un console log, console.log, y aquí vamos a dar, vamos aquí a poner logs, punto y coma, y ponemos hola. No existe este método. Vamos a guardar, vamos a recargar, y fíjate cómo efectivamente dice, hola, me llamo Juan Pérez, nombre Daniel Web TDBeta 25, hola, antes de un error. Entonces fíjate cómo primero ejecuta esta línea y la línea que tiene el error es la 78, pero no por eso nos impidió que se ejecutara el código que está anteriormente. Y luego ya nos dice un type error que dice console.logs no es una función. Entonces este JavaScript es un ejemplo del lenguaje interpretado que va, ahora sí que va leyendo y ejecutando el script línea por línea. No es que compila de manera general todo el archivo y luego ya lo ejecuta. Si fuera así, pues ni siquiera nos dejaría imprimir estas tres líneas previas. Entonces aquí un lenguaje 100% interpretado como JavaScript en este caso, va leyendo línea por línea. Llega aquí, línea por línea, línea por línea. Aquí línea por línea se imprime, línea 77, no da error. Y aquí es la que da error. Por consecuencia, aquí es donde colapsa nuestro programa. Pero no por eso se nos impidió que el código previo se ejecutara. Si fuera un lenguaje compilado como PHP, pues ni siquiera no nos dejaría pasar hasta que quitáramos este error. Cosa que, por ejemplo, acá en PHP, pues ya vimos cómo tranquilamente primero compila todo el archivo y entonces si el error tiene un error, si el archivo tiene un error en tiempo de compilación, pues nos echa a perder todo el script y no nos deja ejecutarlo hasta que se resuelvan los errores. Y aquí, pues JavaScript si ejecuta, si lee y ejecuta el script línea por línea. Entonces, eso es un ejemplo. Entonces, pues fíjate cómo acá nos echa a perder todo el script porque el error se da en tiempo de ejecución. Entonces, en tiempo de compilación, perdón. Entonces, él no puede ejecutar porque no ejecuta línea por línea. Primero, en este caso, primero carga y analiza el archivo antes de poder ejecutarlo. Entonces, eso para que lo consideres. Entonces, estos dos errores, pues nos dice lo que dice la documentación en estos dos tipos de errores.
es que no se puede usar código PHP para cambiar la configuración. Número 1, si el script no es válido, por lo cual no puede ejecutarse. Este es el caso que tenemos por acá, en los dos casos. O también dice que la configuración que quieres cambiar afecta a algo que ya ha terminado cuando el script empieza a ejecutarse. Aquí, pues lo que es el set error handle, por ejemplo, las fleet, cuando subes un archivo, cuando subes un archivo, luego PHP va y corre a tu configuración de php.ini. Entonces, pues lo que dice aquí es que dice, si el error ocurre antes de que el script sea ejecutado, por ejemplo en carga de archivo, el custom handle no puede ser llamado desde que no se ha registrado en ese tiempo. Entonces, en el caso de las field o plots, cuando tú subes archivos en un formulario por post en PHP, por ejemplo, pues luego PHP, antes de que se ejecute el script, primero checa tu PHP-ini para ver, por ejemplo, cuánto tienes de capacidad en tamaño máximo de un archivo. Entonces, si por ejemplo en un archivo, si tú en tu PHP-ini tienes que simplemente permites 5 megas y el archivo que suben es por ejemplo de 15, pues ni siquiera le da chance a ejecutar el script. Este error pues ni siquiera pasa en compilación, pasa luego en cuanto a la configuración de PHP-ini. Entonces acá, por ejemplo, cuando tú subes un archivo y excede el tamaño máximo, pues ni siquiera llega al paso de compilación, ni mucho menos la ejecución. Luego ve en cuanto el PHP ve, el Apache y PHP ve la configuración. Entonces, un field upload es mucho más peor porque ni siquiera te permite llegar a la compilación. En cambio, por ejemplo, en un parse error, si llegas mínimo al paso de compilación, por ejemplo, como ya vimos un parse error, pues mínimo nos llega a un paso, nos permite llegar al paso de compilación, pero una carga de archivos ni siquiera nos llega a ejecutar ni mucho menos a compilar el script. Luego colapsa en cuanto ve la configuración de Apache y PHP-ini. Saludos.